Sí, que esta es la otra, ¿no? Si financiaron o no los templarios la expedición de Colón más que Isabel la Católica, ¿no? Bueno, hay una cuestión que es que, volviendo a lo que se había mencionado, hoy en día sabemos que, bueno, masones y templarios siempre han sido los mismos. Eso es algo ya que prácticamente se está convirtiendo en algo indiscutible, ¿no? Y tanto los masones, incluso en grado segundo al tercero, juran que se hermanarán con corsarios y piratas, ¿no? Y dices, y si siendo canteros, ¿por qué se van a hermanar con corsarios y piratas en un juramento? Los templarios tienen una bandera que se le llama la bandera Jolly Roger, que es la que porta Rouget, el normando templario, por primera vez, que es la fondo negro, y bueno, pues había un cráneo y dos tibias, ¿no? Es decir, la bandera pirata es cosa de templarios. Es curioso porque cuando desaparecen las 18 galeras en el puerto de La Rochelle, cuando en el 1314 son perseguidos por el Papa Clemente V y envía las bulas correspondientes, aparte Felipe IV, el rey francés, todo el mundo piensa que esas desaparecieron por completo. ¿Dónde fueron la inmensa mayoría? Y ojo, es cierto que algunas volvieron a aparecer y se las vio algunas de esas galeras en las Islas Orcadas, allá arriba en Noruega. Curiosamente, portaban bandera pirata. Es decir, parece ser que los templarios se dividieron en tres partes. Unos llegaron hasta Escocia, además portando un mapa veneciano que se le llamaba el mapa de Zeno, que ya muestra parte de las costas del Canadá, el mapa de Zeno, y es un mapa de veneciano del 1380. Pues bien, ese lo llevaban los templarios para llegar hasta Escocia. Otros se convirtieron en piratas y otros desaparecieron por completo hacia no se sabe qué tierras. Colón, cuando se presenta a ese nuevo mundo, va portando unas velas para mostrarse como amigo a quienes... Para de alguna forma decir, soy la continuación de lo que ya ha venido antes, tal vez, ¿no? O para mostrarse como amigo, para decir, ojo, por si hay algo, no sabe lo que va a encontrar allí. Soy amigo. Hay una historia en Canadá por la cual hay unas leyendas que hablan de que Montreal en realidad no se llamaba Montreal inicialmente. Su nombre real primero fue Nueva Jerusalén y su patrono es San Juan Bautista, que es el patrono de masones y templarios. Muchos dicen que los templarios estuvieron por allá. Bueno, de hecho, una de las teorías es que antes que Colón estuvieron esos templarios, pero mucho antes, y tú has hecho una mención, incluso los vikingos, es decir, incluso en la costa, en parte de la costa canadiense, sí, hay expresiones, hay terminologías y nombres que concuerdan mucho con la lengua vikinga. Otra cosa sería que a lo mejor los vikingos solamente llegaron al norte y no fueron hacia el sur, ¿no? Parece ser que sí, que llegaron solamente al norte, porque el que descubrió aquellas tierras fue Eric el Rojo, el hijo de Eric el Rojo, que ya había conquistado Groenlandia, pero eran unas tierras muy frías donde además no se podía plantar nada, ¿no? Buscaban nuevas tierras, sobre todo pues, para cosechar, ¿no? Vinlandia, en realidad, etimológicamente hablando, significa tierra de viñas. ¿De qué tipo de viñas? Parece las tierras del labrador son tierras de labrar, claro, tierras de cosechar, de cultivo. Se supone que esas fueron las tierras que hablan las sagas de los vikingos, porque está todo perfectamente atestiguado en los escritos de esas sagas noruegas, ¿no? Y bueno, pues el caso es que parece ser que al menos también ellos descubrieron estas tierras, ¿no? Es curioso, Carlos, porque cuando Colón llega, se encuentra que es bien recibido, parece que se esperaba la llegada de hombres blancos, de hombres barbudos, se esperaba la llegada de los Viracocha. Yo no sé, los Viracocha, si eran los templarios que habían llegado antes, la historia de unos vikingos que fueron interpretados como dioses. ¿Los Viracocha debemos entender que fueron la civilización que llegó primero a América? Bueno, los Viracocha vendrían en todo caso del sur de América. Sí que es cierto que en México, además tuve la oportunidad de verlo porque yo estuve en febrero y estuve un mes completo en las tierras del Yucatán. El Chichen Itzá, ahora lo he dicho. En Chichen Itzá hay dos partes, el Chichen Itzá nuevo y Chichen Itzá viejo.
El viejo es la parte que, digamos, todo el mundo no visita, porque se va a ver esas pirámides tan fantásticas que se encuentran en Chichén Itzá, Nueva Marte. Para poder llegar a Chichén Itzá viejo tienes que adentrarte por un camino que prácticamente ni está señalizado, ¿no? Cuando llegas allá te encuentras unas enormes columnas que se les llaman las columnas de los atlantes. Son enormes. Bueno, pues aparecen en estas columnas hombres barbudos, con una especie de tocados a modo de casco y casacas y botas, y eso está esculpido en esas enormes piedras. Todo esto va muy relacionado con la leyenda de Quetzalcóatl o Kukulcán para los mayas, ¿no? Entonces ellos esperaban el regreso de hombres barbudos, lo cual significaba que esos hombres barbudos habían estado allá. Además es muy curioso porque la leyenda de Kukulcán dice que cuando él comete incesto con su hermana y se tiene que exiliar, se va por el mismo sitio que vino. Hoy en día los historiadores vienen a decir que Kukulcán es un mito solar. Yo siempre digo, si fuera un mito solar, se hubiera ido por el oeste. Hubiera venido por el oeste y se hubiera ido por el oeste. Pero es que viene del este y se va por el este, porque es que de hecho él regresa de nuevo a las tierras de donde proviene, más allá del mar. Es decir, provenía del este. Por lo tanto, ¿quién era ese Kukulcán barbudo? Claro, algunas teorías han hablado incluso de cultura sumeria, que ya nos queda muy lejos, ¿no? Pero antes sigamos... En Massachusetts, en uno de los museos de Massachusetts, hay tablillas cuneiformes localizadas en tierras de América. Claro, pero ya plantearnos que los sumerios llegaron también a América, ya dices, bueno, aquí esto era el parador nacional, ¿no? Se iban todos. Bueno, a veces también puede suceder como con los fenicios, ¿no? El hecho de que se encuentre algo significa que a lo mejor alguien lo llevó. Claro. Pero no tuvo por qué ser precisamente los sumerios. Y sin duda los fenicios eran los mejores distribuidores de souvenirs. Por ejemplo, ahí se han encontrado figuritas egipcias de dioses en zonas, dices, ¿y aquí estuvieron los egipcios? No, pero aquí hay un yacimiento fenicio y a lo mejor era un elemento de culto, o un elemento que iban a vender, un cacharro que iban a vender, o algún elemento para comerciar, ¿no? Hay otra historia, para ir terminando, es la historia del navegante chino, del Zheng He, que supuestamente llega a las costas de América entre 1420 y 1423. Claro, este es el otro descubridor, ¿no? Sí, este es el descubridor de la llegada a través del Pacífico, ¿no? Que sería lo curioso de esta historia. O sea, que tengo muy poca información al respecto, la verdad es que he leído muy poco sobre este navegante. Lo único que sé es que, bueno, pues algunos historiadores, sobre todo asiáticos, vienen a darnos a entender que probablemente este navegante chino llegó a través de la costa del Pacífico, ¿no? Sí, porque incluso hay algunos mapas que hablan de esa costa, ¿no? De todas formas, claro, fíjate, en el sur, en algunas zonas del sur del cono sur de América, se encuentran figuras momificadas de personajes blancos. Es decir, hay 3 momias, una de una mujer blanca, de largo cabello, otra de un hombre y otra de un niño, que no se corresponden en absoluto con la apariencia morfológica de las personas que vivían allí, con lo cual dices, ¿y estos de dónde salieron? ¿Y por qué fueron momificados? Sí, bueno, va muy relacionado con lo que tú acabas de comentar también hace un momento, ¿no? La historia de los Viracocha, ¿no? Los primeros pobladores del área sur, que eran todos blancos, además, siempre los mencionaban como blancos. ¿Y quiénes eran ellos, no? Para terminar, Carlos, ¿por qué no se asume abiertamente que Colón a lo mejor no descubrió América y no pasa nada? ¿Y por qué no se asume abiertamente que, bueno, que antes que él posiblemente hubo ya un montón de navegantes? Porque la teoría que mantenemos hoy en día es una teoría muy racista, ¿no? En el sentido de decir, pensamos que los que hubieron antes de Colón pues no pudieron atravesar el Atlántico con embarcaciones más pequeñas, ¿no? Y entonces, pues vamos, eran unos pobrecitos que no tenían los conocimientos suficientes como para poder hacer esas grandes navegaciones, ¿no? Hoy en día se ha venido a demostrar que eso no es así, porque siempre aparece algún nuevo recordman que intenta atravesar el Atlántico en una canoa chiquitita y al final acaba consiguiéndolo, lo cual quiere decir que embarcaciones más pequeñas pudieron surcar los mares y perfectamente llegar a zonas del Atlántico. De hecho, hay naufragios también. Incluso Colón dejó por escrito que encontró un naufragio de un barco europeo en el segundo de sus viajes, con lo cual el mismo Colón está reconociendo que probablemente por aquellas tierras, muertos o vivos, algunos llegaron por allá, ¿no?
Pues Carlos Mesa, aquí lo tenemos que dejar. Historias de mapas secretos, de navegantes, descubridores. Historias que siguen siendo un enigma, a pesar de que cada vez, como tú comentabas, vamos sabiendo más y van quedando más evidencias de toda esa historia. Muchísimas gracias por haber estado con nosotros. Gracias a vosotros por invitarme. Ya hasta cuando tú quieras. Buenas noches. Buenas noches. Nosotros seguimos con más temas aquí en Tierra de Sueños. Conocer todo lo que ocurre en el mundo y en tu propia ciudad. Divertirte, opinar, reír, sorprenderte. La radio donde todas las personas tienen un espacio. Sintonízanos. Descubrirás una radio diferente. ¿Cuánto durará el universo? ¿Es cierto que morirá un día no muy lejano? Lo vamos a descubrir en nuestra ventana a la ciencia. Según la nueva teoría de los universos que se continúan, el universo no morirá, sino que seguirá repitiéndose. Tal vez en el futuro el universo será frío y oscuro a medida que las galaxias y estrellas se separen unas de otras y su luz y calor se pierdan en las tinieblas. Acabará así por expandirse eternamente y enfriarse hasta llegar a un estado de frío absoluto. Pero los científicos también creen que el universo, tras expandirse, llegará un momento en el que se comenzará a colapsar sobre sí mismo y entonces el problema será a la inversa. Últimamente hay otras teorías que hablan de un Big Rip, es decir, la gran rasgadura, que defiende que el universo en su larga expansión llegaría a un momento en el que los grupos de galaxias, estrellas, energía oscura y todo lo demás se convertirían en una especie de tela que, al ser estirada, llegaría a rasgarse. Por suerte, nosotros ya no estaremos aquí para verlo, pues nuestro planeta hará millones de años que habrá dejado de existir. Bien, pues hasta aquí hemos llegado en este Tierra de Sueño. Les invito, les emplazo a una nueva edición de este su programa. Aquí estaremos cada fin de semana a través de 25 Televisión y asociadas para ser cómplices de esa divulgación, de ese conocimiento ancestral que todos deberíamos conocer. Muy buenas noches, que tengan una bonita semana y no se olviden de ser buenos. Adiós. Hoy descubriste un mundo de sensaciones, de riqueza espiritual y de contenido social y humano. Hoy, más que nunca, te sientes fuerte para alcanzar tus metas y objetivos que te propusiste. Hoy, has descubierto herramientas para tu crecimiento interior, tu calidad de vida y tu conocimiento del mundo real y onírico. Cierra puertas, abre caminos, sigue el viento y deja el sol a tu espalda. Siente la verdad dentro de ti y la fuerza que da el conocimiento. Tierra de Sueños, porque los sueños se consiguen si tú quieres. Tierra de Sueños.